Nos enlazamos hasta Londres con Javier Oliva. Él es especialista en varios temas, entre ellos en temas internacionales. Javier Oliva, muchas gracias por estar con nosotros. Ya tiene primera ministra el Reino Unido y al parecer la calma pues ha comenzado a instalarse, también nuevos bríos, nuevos discursos. Desde tu perspectiva, ¿qué significado tiene esta nueva ministra, Theresa May, para el Reino Unido? Buenos días, Pati, buenos días, Omar. Lo primero que hizo Theresa May en cuanto ya quedó como candidata única a suceder dentro del Partido Conservador a David Cameron fue desmarcarse de la comparación que se le estaba haciendo respecto de Margaret Thatcher, sobre todo porque aquí ha sido muy interesante la comparación de varios de sus pronunciamientos políticos con algunos de los líderes del partido opositor, del Partido Laborista, que es de centroizquierda. Es decir, Theresa May está muy lejos de ser una conservadora radical, ni mucho menos, y es más próxima a las políticas sociales. Ahora, hay que recordar que lleva, hasta antes de ser primer ministro del Reino Unido, cumplió 6 años como ministra del Interior. Es decir, a ella le tocó gestionar también el problema muy agudo, que de hecho para mí fue el que dio origen al referéndum, el tema de la migración ilegal. Entonces, Theresa May llega con cartas credenciales, digamos, flexibles en términos políticos e ideológicos. Aquí lo que muchos se preguntan es cómo va a gestionar la salida del Reino Unido, no obstante que ella actuó de manera moderada, como ya apuntaba Somar en la nota introductoria, apoyó de alguna manera la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Entonces sí va a ser muy interesante observar porque ella no le da otra opción más que la salida y lo que busca es un buen acuerdo para la salida del Reino Unido, aunque la oposición de los líderes de la Unión Europea es darle cualquier trato preferencial al Reino Unido, pues este mal ejemplo, se considera, podría cundir en otros países integrantes de la Unión. Hola Javier, qué gusto saludarte desde aquí, desde México. La frase que llamó la atención de la señora May es Brexit, punto, no hay marcha atrás. Eso sin duda habla del gran pragmatismo que hay sobre esta mujer, pero hay quienes opinan, y te lo pregunto a ti, que prácticamente se sacó la rifa del tigre al llegar al cargo de primera ministra en el Reino Unido en estas condiciones de crisis y de polarización, Javier. Así es, de hecho todavía el gobierno británico hasta este momento que estamos haciendo este enlace desde Londres no ha notificado a las autoridades del gobierno de la Unión Europea con sede en Bruselas su intención de abandonar la Unión Europea, es decir, es cierto que el referéndum ya está decidido, pero digamos que el procedimiento político, diplomático y jurídico aún formalmente no empieza. Y a esto hay que agregar la crisis que hoy ya se desató, hoy en las primeras horas de este miércoles acá en Londres, por la dirigencia del Partido Laborista. Le han surgido ya 2 opositores o competidores a Corbyn, y en los próximos días tendrá que decidirse también su permanencia o no al frente del Partido Laborista como resultado a él del otro lado. Es decir, la crítica que se le hace en el Partido Laborista es que no se implicó lo suficiente en la campaña para apoyar la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Entonces, yo creo que difiero un poco de algunos analistas respecto de que esto está entrando por algún cauce más tranquilo. Yo creo que todavía faltan capítulos importantes que ver. Han comenzado algunas críticas todavía tibias, pero que señalan que claramente la reina Isabel apoyó la salida del Reino Unido, y pues ya en muchos periódicos ponen en Reino Unido entrecomillado porque pues todo también parece apuntar a que esta unidad geopolítica pueda desintegrarse en los próximos meses o tal vez años. Y tienes razón, Javier Oliva, porque además pareciera que Theresa May pues está en una etapa transitoria después de la renuncia de David Cameron. Es decir, también está el panorama el panorama electoral, otra vez un calendario que puede generar pues elecciones en cualquier momento, ¿no? Adelantar elecciones. ¿Eso cómo se está moviendo en la prensa y en los análisis allá en Gran Bretaña? Aquí algunos analistas señalan precisamente esto que tú planteas, Omar, es decir, como se trata de una primer ministro que no es resultado de una cita en las urnas, como sí lo fue Cameron en sus 2 procesos electorales anteriores, es decir, es una primer ministro designada por sus pares, y esto le da cierta fragilidad en términos de representatividad ante la ciudadanía, es decir, no es producto de una elección directa. Entonces esto de alguna manera le resta cierta fuerza.
pudiera ser que en la medida en que se estanquen las negociaciones o que tenga que hacerse otro tipo de consulta para ir avanzando en el proceso de separación del Reino Unido, pudiera llamarse, no se descarta, varios medios han señalado que sería oportuno o convocar, en cuanto haya cierta estabilidad, convocar a elecciones anticipadas para darle mayor fortaleza a quien vaya a encabezar el gobierno, sea liberal, digamos en este caso del Partido Laborista, o del Partido Conservador. De cualquier manera, me parece que todavía estamos lejos de leer o ver con tranquilidad el inicio de las negociaciones y que, insisto, todavía hay otros aspectos por decidir, entre otros los liderazgos de los principales partidos. Javier, hay quienes también han dicho que ella se ha manejado, como le dicen algunos, de bajo perfil. Y yo te pregunto, ¿y eso es bueno o malo? Bueno, en estas circunstancias de tanta polémica, yo creo que es una actitud prudente y mesurada, como tú lo apuntabas cuando dijo Brexit es Brexit, pues es tratarle de dar un poco de estabilidad al panorama político, y creo que esto es importante. Theresa May ha tenido una larga trayectoria política, en donde pues no se ha visto involucrada, señalada o imputada en ningún tipo de escándalo, ya no digamos de corrupción, sino de alguna decisión política polémica, y esto atempera los ánimos que se viven ahora en el Reino Unido, porque pues sigue la efervescencia en Escocia, sigue el activismo separatista de menor perfil, pero muy consistente en Irlanda del Norte. Entonces, sí creo que un liderazgo en este momento más atemperado ayuda a tener una discusión más argumentada y de menos confrontación. De tal manera que, bueno, insisto, todavía falta por ver cuándo notificarán a la Unión Europea su formal petición de salida y cómo será la reacción y el trato de los demás países hacia el nuevo gobierno de Theresa May. Además, Javier, pues se va a presentar un fenómeno interesante. 2 liderazgos de los principales países son mujeres. Angela Merkel por parte de Alemania y por el otro, pues Theresa May del lado pues de Gran Bretaña, con 2 posiciones opuestas. Una Angela Merkel que desea que esto termine pronto, ¿no?, el fenómeno del Brexit, y por otro lado una Theresa May que puede ir mediando de manera muy pragmática esta separación. Va a ser interesante ver ese fenómeno en toda Europa. Sí, sin duda alguna. También aquí se habla de que Theresa May llevaría en su gabinete más mujeres que lo hizo Cameron. En particular se habla de la secretaria de Energía y también de la secretaria de Salud, más otras posiciones que le daría a sus compañeras de partido, lo cual también generaría un buen ánimo para la discusión del Brexit. Excelente, Javier Oliva, pues muchas gracias por tu análisis, estamos en contacto. Te mandamos un abrazo desde México hasta Londres. Igualmente. Es un Muchas gusto gracias, que siempre estés con igualmente. nosotros. Gracias, buen día.